Hola, soy Francisco. El día de hoy te enseño cómo hacer unos ricos y sabrosos camarones estilo Luisiana. Aquí te los enseño. Bien sabrosos. En una cama de arroz, acompañados con una ensalada y un pan de ajo. Bien sabrosos. Vámonos a cocinar. Estos son los ingredientes que voy a utilizar para hacer unos ricos camarones estilo Luisiana. Aquí tengo 2 libras de camarones ya limpios, desvenados, les dejé la cáscara. Voy a utilizar media cucharada de sazonador Cajún, de este. También voy a usar media cucharada de sazonador Old Bay. Aquí se los enseño para que los vean, para los que no lo conocen. Y media cucharadita de cayenne pepper, de chile cayenne en polvo, y un cuarto de cucharadita de pimienta negra. También voy a utilizar 8 dientes de ajo, una barra de mantequilla y en la mitad de un limón amarillo. Voy a usar el jugo de la mitad de un limón amarillo. Y vamos a acompañar los camarones con arroz blanco y pan de ajo, ¿ok? Apúrate pues, porque ya tengo hambre. Vámonos a cocinar porque Dolores ya tiene hambre. Pícale ya. Vámonos, Dolores. Lo primero que voy a hacer, todos los ajos los voy a cortar en pedacitos pequeños y lo vamos a hacer así bien picaditos, ¿ok? Así vamos a hacer todos los ajos. Y aquí ya tengo todo el ajo cortado. Lo que voy a hacer, al limón lo corté a la mitad y voy a tratar de sacarle todas las semillas para cuando lo agregue a los camarones pues no se vayan semillas, ¿ok? Entonces traten de hacer esto también. Voy a agregar un chorrito de aceite de oliva así a este sartén. Y le voy a agregar la barrita de mantequilla. Lo voy a poner a fuego mediano para que se derrita toda la mantequilla, ¿ok? Para que no se queme. Y ya que está así, también le voy a agregar todos los ajos ya picados. Porque quiero que se cocine el ajo, ¿okay? Entonces así despacito, a fuego mediano, que se derrita todo y que se cosa todo. Estos camarones están bien sabrosos y se hacen bien rápido, ¿eh? No va a tardar mucho para que tengan todos los ingredientes listos. Bueno, vamos a acomodar aquí. Ahí va. Vamos a dejarlo un ratito. Ya que se derritió la mantequilla, entonces le voy a subir a 3/4. Para que se cocine el ajo más rápido. A que se guise, dice Dolores. Mi supervisora, perdón. Entonces, ya que están así, ya que miran que ya está, ya que empiece a oler a ajo porque ya está empezando a oler. No hay que esperar a que se haga café el ajo, ¿ok? Nomás mientras se cocina poquito. Y ya que está así, ya pasaron aproximadamente 2 minutos. Entonces le vamos a agregar todos los camarones. Vámonos. Todos los camarones. Ya que tenemos los camarones así, le voy a agregar el sazonador Cajún, el sazonador Old Bay, vámonos, el chile cayenne, este es picoso, para que tengan cuidado, y la pimienta negra. Vamos a que se guisen un poquito más. Ahora sí le voy a subir a fuego alto, así como me gusta cocinar a mí, fuego alto.
Y estos camarones van a quedar bien deliciosos. Bien deliciosos, para que se animen a cocinarlos. Es un platillo rápido y bien delicioso. A ver, vamos a ver. Ahí van nuestros camaroncitos. Miren qué deliciosos están. Mira, Dolores, qué deliciosos. Ay, ya se me alborotó Mira. la lombriz, a mí con el puro olorcito nomás. Fílmale, Dolores. Ponlo en las historias. Bueno, yo para mis historias, no las tuyas. Tú cocinas. Mira qué rico. Mira, y huele. Bien sabroso que huele aquí esta casa. Mira, No, hombre, con mucha mantequilla. me voy a enamorar más de ti ahora. Para tu dieta, Con Dolores. dieta redonda, Para ¿verdad? tu dieta. Aquí ya está bajando el sol y ya estamos, ya fuimos a trabajar todo el día. Llegamos con hambre. Entonces, algo rapidito para comer rápido. Ya que está así nuestros camarones, aquí tenemos el limón y hay que agregarle todo el jugo de este limón. Si por X razón se llega a ir una semilla, pues se la sacan si pueden, ¿ok? Vámonos. Aquí mire dos. El colador Aquí chiquito. está una y aquí está otra. Miren, se van. Bueno, estos camarones ya están. Rapidito. Ahora sí, vámonos a comer, Dolores. Vámonos. Apáguenle, vámonos. Bueno, pues espero que salga bien el video, porque el sol ya está bajando y le pega directamente. Entonces lo sirven así, arriba de una cama de arroz. Asegúrense de agarrar lo que es un poquito del aceite y de la mantequilla y se lo echan así encima, ¿ok? Y vámonos, cuate. Ahora sí, vámonos a comer. Bueno, pues, Dolores, y aquí ya están nuestros camaroncitos. A ver, vamos a probar uno. Nomás que tienen, a ver, deja probar el arroz con el caldito, juguito de la mantequilla. Está delicioso, ¿eh? Bien delicioso. Miren, aquí tengo un pan, mi pan de ajo. Dejan agarrar este me echó el ojo. Bien delicioso. Y este camaroncito que está aquí también me echó el ojo. Mira, Dolores. Está, con permiso, para chuparse los dedos. También sabrosos. Bien. Dolores, mi querida Dolores, va a perder su dieta. Ni modo, Dolores, vas a perder la dieta. Bien ricos. No se queden con las ganas y anímense a cocinarlos. Bueno, la mantequilla con el ajo es una combinación perfecta, una combinación perfecta. Y con el arroz. Bien sabroso. Es más, está tan delicioso que esto puede estar comiendo todos los días. Bien rico.
Bien rico. Ahora sí. Ay, Dolores, cómete algo, Dolores. Dolores. Ay, Dolores. Para la dieta de Dolores. ¿Qué tal, Dolores? ¿Cómo están? Están mortales, Mortales. Mira, ya te los acabaste. Híjole. Riquísimos. Nomás que para la otra a mí me los hace sin cáscara. Lo quiere la señorita sin cáscara para no batallar. Peladito. Ándale. Camarón pelado. Muchas gracias a todos. Anímense a cocinarlos, están bien deliciosos, no se van a arrepentir. Sorprendan a toda la familia. Muchas gracias, nos estamos mirando aquí en el próximo video. Y recuerden de siempre, siempre, siempre ser felices. Adiós.